Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien, disfrutando estos últimos días de solcito y buen tiempo, antes que el fin de semana se nos estropee y me imagino que empiece el otoño con más frío. Me imagino que a esta altura del partido muchos de ustedes ya habrán tenido la suerte de ser vacunados y otros, como nosotros, todavía estamos acá esperando que nos llamen para ser vacunados. Y mientras tanto, disfrutando de la paz del hogar, que por muchos momentos es mucha paz, este, pero bueno, no tenemos otra y eso nos permite de todas maneras leer mucho y hacer muchas cosas, arreglar la biblioteca, arreglar muchas cosas de esas que tenemos atrasadas desde hace tiempo y que ya pensamos que el año pasado habíamos cumplido esa etapa, ¿verdad? Pero bueno, ya veo que este año estamos otra vez en la misma y en fin, me parece que va a ser por un tiempito. Así que bueno, hay que armarse de paciencia, de buen humor y pensar que a lo mejor después del invierno podamos retomar una vida un poco más normal. Espero que se encuentren entonces todos bien. Me consta que tenemos compañeros y familiares de compañeros que han estado pasando por el COVID, este, con diversos resultados, pero bueno, espero que todos aquellos que estén pasando por estos momentos tan complejos vayan mejorando y vayan teniendo una pronta recuperación para seguir adelante. Eh, Volvamos ahora a lo nuestro, a esta etapa tan farragosa por la cual estamos transitando, esa etapa compleja de los dos primeros siglos del cristianismo, cuando desaparecida la figura de Jesús, después de aquella Semana Santa trágica, nos encontramos con unos siglos en donde la existencia del cristianismo es muy compleja y donde estamos presenciando prácticamente casi su desaparición hasta que finalmente logra convertirse en la propuesta religiosa que va a retomar el Imperio Romano más adelante, va a convertirla en la religión oficial del imperio. Habíamos visto la semana pasada, de la mano de Johnson en su Historia del Cristianismo, que nos presentaba un poco, primero nos presentaba una figura que era naturalmente necesaria para la introducción de Jesús en esta historia, que es la figura de Juan el Bautista y la figura de los esenios, esa secta en la cual tanto Juan como Jesús han estado bastante próximos en algunos momentos, si es que no formaron parte en algún periodo de la misma. Por lo menos de Juan casi seguro, de Jesús no tanto. Johnson luego nos dice que, bueno, que de toda esta etapa primaria, esa que tiene su punto culminante en la semana de Pascua, en que se producen todos los acontecimientos fundacionales del cristianismo, lo que nos dice es que de toda esta etapa nosotros podemos sacar algunas conclusiones. Una que saca prácticamente a esta altura todos los eruditos en esta materia es la de aceptar la existencia histórica de Jesús, es decir, que realmente hubo un Jesús hombre que tuvo una existencia específica y durante la cual realizó determinadas acciones específicas. Obviamente sabemos que tenemos un gran silencio de muchas décadas de la vida de Jesús y luego lo vemos aparecer en los últimos años anteriores a su muerte. Y de alguna forma habíamos visto de Johnson cuál era el significado básico o la importancia básica de la figura de Juan en esta historia y luego la constatación de la historicidad de Jesús, que estaba basada prácticamente en escritos que provienen de sectores no cristianos, como puede ser, por un lado, el historiador judeo-romano Josefo, que escribe a fines del siglo I, en el 90 y algo más o menos, que ha sido su escrito tocado por fuentes cristianas posteriores y por lo tanto modificado, y también algunas referencias que hay sobre el cristianismo
de la mano de muchos de los principales escritores romanos del siglo I, como puede ser Tácito en sus anales, como puede ser Plinio el Joven o como puede ser Suetonio. Y nos dice luego Johnson que si nosotros queremos ir a las fuentes cristianas para corroborar la historicidad de Jesús, allí la situación se complejiza enormemente. Primero porque no hay escritos del tiempo de Cristo que se hayan encontrado. Nosotros vemos que los acontecimientos de la semana de Pascua y las décadas posteriores a la muerte y resurrección de Jesús, según la tradición cristiana, no están sustentados en ningún documento histórico. Y de alguna manera Johnson nos recordaba que en estas etapas, hasta por lo menos en las primeras décadas posteriores a la muerte de Jesús, hasta que se escriben los primeros evangelios en los años 60 al 80, nosotros lo que tenemos son fuentes orales. Son tradiciones orales que se van transmitiendo de generación en generación y que luego van a servir de base, entre otras cosas, para la redacción de los primeros escritos cristianos, como son los evangelios. Quiere decir que nosotros tenemos, por lo menos, si nosotros aceptamos que la muerte del Jesús histórico se produce entre el 30 y el 33 de la era, y los primeros evangelios se escriben en la década del 60, nosotros tenemos por lo menos un hiato de 30 años donde no hay documentación, sino que hay una gran cantidad de versiones orales de lo que aconteció. Y que como todas las versiones orales y la transmisión de las mismas, no es exactamente igual en todas las versiones y por lo tanto cuando se llega a plasmar por escrito estas historias, bueno, estamos teniendo escritos que vienen de segunda o tercera fuente. ¿Cuándo es que se producen los escritos? Bueno, los escritos se van a producir cuando se acerca el final de la existencia de Jerusalén, ¿verdad? Cuando Jerusalén va a desaparecer prácticamente bajo el embate romano, cuando la diáspora se hace más profunda y cuando es necesario tener escritos para adoctrinar a las primeras generaciones de cristianos en este caso. Ya la generación que convivió con Jesús y que fue testigo de sus acontecimientos vitales, ya sobre los años 60 ha desaparecido toda. Y por lo tanto, lo que ahí tenemos cuando empiezan a escribirse los evangelios son cuentos de testigos que ya no son testigos directos de los acontecimientos que se narran. Y eso crea una gran confusión, porque estos primeros escritos no se refieren mucho al Jesús histórico, sino que se refieren más a su mensaje teológico, a su mensaje religioso. Obviamente con diversidad, porque los evangelios mismos tienen divergencias en varias de sus partes. Entonces lo que vamos a ver ahora, de la mano de Johnson, es la primera aparición de un personaje clave en la historia del cristianismo, como es Pablo. Porque aparte nosotros tenemos que a Pablo debemos los primeros escritos cristianos, que son incluso anteriores a la aparición de los evangelios. Y por lo tanto vamos a retomar levemente la lectura de Johnson respecto a Pablo, a cómo aparece Pablo en esta historia, que luego lo vamos a retomar posteriormente a Pablo, porque luego vamos a hablar, después de esto vamos a hablar de cuáles fueron las enseñanzas de Jesús y cuál fue el papel que desempeñó Pablo en el desarrollo del cristianismo. O sea que, retomando a Johnson, para los que tienen el libro, estoy retomando la lectura de la página 40 del libro, como verán, de las primeras páginas del libro, pero es donde está planteado el meollo del problema. Nosotros nos dice, una vez que se constata que las fuentes cristianas casi no sirven para nada a la hora de atestiguar la presencia histórica de Jesús como hombre, nos dice, debemos tener siempre presente una deprimente salvedad, que es la ignorancia lisa y llana
incluso de las figuras que en el tiempo estuvieron bastante cerca de Jesús. Se refiere a las figuras del núcleo cristiano, ¿verdad? Y entonces nos dice, el documento cristiano, documento escrito, ¿verdad? No tradición oral, sino documento. El documento cristiano más antiguo es la primera epístola a los tesalonicenses de Pablo, que puede fecharse posiblemente alrededor del año 51 después de Cristo, ya que Pablo escribe durante la década de los 50 y principios de la década de los 60. Sus epístolas auténticas, y acá dice epístolas auténticas porque luego aparecen una cantidad de epístolas que se atribuyen a Pablo, pero que no son de Pablo, pero sí la crítica especializada en esto nos dice cuáles son las epístolas auténticas de Pablo, y estas epístolas son Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses 1 y Filemón. Recuerden que estas epístolas tienen los nombres de las comunidades a las cuales Pablo les estaba escribiendo, ¿sí? A los romanos, a las comunidades cristianas de Roma, por eso hablamos de la epístola a Romanos, a los corintios, a los habitantes de la Galacia y demás, de Tesalónica, ¿verdad? Que son las ciudades donde había recogido en la diáspora de las comunidades judías, donde estaban viviendo comunidades judías ortodoxas y comunidades judeo-cristianas, es decir, las que están haciendo la transición del judaísmo al cristianismo. Muy bien, estas epístolas, entonces, los escritos de Pablo, son, desde el punto de vista de la evidencia histórica, ¿verdad?, documentos escritos, lisos y llanos, pues no se apoyan en una tradición oral. El proceso de compilación de los mismos es mínimo. Más aún, es posible que algunos circularan o hubiesen sido publicados en forma de compilación incluso en vida de Pablo. Es decir, que acá los escritos de Pablo no se remiten a tradiciones orales de otros testigos o de otras personas. No, acá Pablo lo que está es escribiendo desde su propio papel de protagonista y de testigo de los acontecimientos. Por lo tanto, es una fuente de primera mano. No ha sido manipulada ni ha sido tocada. Es auténtica y original en todos sus datos. Entonces, Pablo es, por lo tanto, el primer testigo de Jesús. El comienzo de la indagación histórica acerca de Jesús. Es decir, es a partir de los documentos de Pablo que el historiador tiene documentos reales escritos que refieren a estos primeros años del cristianismo. Pablo es entonces el escritor que más se acerca al Mesías real. Pero no obstante, hay una distancia insalvable de varios años entre la muerte de Jesús, que se produce entre el 30 y el 33, obviamente, y los primeros contactos de Pablo con el círculo cristiano. Pues, aunque Pablo estaba en Jerusalén en la época de la muerte de Esteban, que es el primer mártir cristiano, es en el año 36 que muere Esteban, o sea que entre 3 y 6 años después de la muerte de Jesús, o sea que Pablo estaba en Jerusalén cuando se condena a muerte y se ajusticia a Esteban, pero sin embargo no regresa a Jerusalén como cristiano sino hasta 2 años después, es decir, recién en el 38, ya por lo menos a 8 o 5 años de desaparecido Jesús, recién ahí aparece en Jerusalén Pablo como cristiano. Esta distancia cronológica, nos dice Johnson, era suficiente para oscurecer todo lo que se relacionara con el Jesús histórico, porque los hombres de su tiempo, deslumbrados por el hecho de la resurrección, pasaban de este episodio al Jesús que ellos habían conocido y lo reconstruían en su propia mente. Pablo llegó demasiado tarde, dice Johnson. Las aguas de la verdad ya estaban enturbiadas. Estaban enturbiadas por el recuerdo, por la memoria, por ese mecanismo que todos los hombres tenemos de recordar, olvidar y modificar
al mismo tiempo los hechos que evocamos. La memoria en este caso es un terreno resbaladizo. Recuerda, todos recordamos cosas, pero las recordamos las cosas realmente como sucedieron. La embellecemos el recuerdo, le quitamos lo que no nos gusta o lo que nos choca, lo pulimos. Es decir, un recuerdo jamás es fiel reproducción de la realidad que evoca. Y por supuesto, cuando Pablo llega a Jerusalén, ya cristiano en el año 38, y comienza a tomar contacto con los testigos oculares de primera mano que vieron toda la etapa esta última de Jesús, ya está tomando contacto con una memoria adulterada. Adulterada no porque voluntariamente se quiere falsificar o se quiere hacer fraudulenta, sino que deformada por el propio mecanismo de la memoria humana. Es decir, que como dice con esta imagen tan bella Johnson, las aguas de la verdad ya estaban enturbiadas. Pero, nos sigue diciendo Johnson, probablemente nosotros sabemos más que el propio Pablo del Jesús histórico, a pesar de haber pasado ya un intervalo de 2000 años. Bueno, voy a cortar acá, que ya estamos en 16 minutos, y retomo en el próximo videíto.